Hola, mi nombre es Corina Carol Guín, estudiante de licenciatura en educación infantil y el día de hoy estaré realizándole una entrevista a la docente Joana Cruz, donde sus respuestas serán con el fin de elaborar un análisis comparativo con la conceptualización teórica y epistemológica del proyecto educativo del programa PEP de la Universidad Abierta y a Distancia. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar esta entrevista. Mi nombre es Carmen Joana Cruz Ortiz. Soy docente hace más de 18 años. Soy normalista superior, educada en la Escuela Normal Superior de Guadalupe, Santander. Tengo mi licenciatura en educación básica con énfasis en lenguaje, matemáticas y humanidades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, sede Duitama. Tengo una maestría en pedagogía con la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, y trabajé en el sector privado, en el Colegio Salesiano de Duitama durante 8 años, ejerciendo mi labor como docente de aula, 2 años y 6 años como coordinadora académica, orientando procesos formativos y también ayudando a certificar el colegio bajo la norma ISO 9001 de alta acreditación de calidad. En el 2018 paso el concurso del magisterio e ingreso al magisterio. Empiezo a trabajar en el municipio de Sabana de Torres, en el Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede de Argelia, una sede urbana. Trabajo durante 3 años en este colegio. Y después de la pandemia, me radico en Santa Elena de Lopón. Actualmente soy docente del Instituto Técnico Agropecuario de Santa Elena de Lopón y trabajo en una sede rural que se llama La Unión, atendiendo a 12 estudiantes bajo la modalidad de escuela nueva, aula multigrado. Me gusta ser docente, me alegra estar al servicio de la comunidad y poderle ofrecer a esta comunidad campesina, a mis niños, que yo también soy, también fui niña campesina, hija de campesinos, poderles ofrecer alternativas pedagógicas y de construcción personal y social que los ayuden a tener diversas perspectivas sobre la vida, sobre su vida en comunidad. En el curso para el cual estoy desarrollando esta entrevista hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene o simplemente como un espacio de preparación para la primaria. ¿Cuál es su opinión frente a esto y cómo se han reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educador infantil? Como educadora, siento que esta tendencia de pensar que la educación infantil solamente se tiene con el fin de mantener ocupados o de brindar ciertos elementos de alimentación y cuidado a los niños, no completa como tal las necesidades de los niños. Esta educación infantil debe propender por el desarrollo de aprendizajes significativos de los niños a través del aprendizaje con los sentidos, porque los niños en esta edad están abiertos a conocer a través de la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Entonces, ¿cómo le generamos esas experiencias sensomotoras para que ellos aprendan, conozcan el mundo que los rodean, exploren? Porque lo más importante en esta edad es la exploración a través de los sentidos. Entonces, es negativo limitar solamente la educación a estos aspectos cuando es una educación que busca fortalecer las habilidades de los niños y potenciarlas como un elemento principal que va a ser la base para que los niños empiecen la educación básica primaria y el preescolar con unas bases sólidas que les van a ayudar a desarrollar todas las habilidades, destrezas que ellos necesitan para adquirir los aprendizajes necesarios para desenvolverse en la vida comunitaria. ¿Cómo asume usted desde su rol como educador infantil el desarrollo integral de los niños y niñas desde una atención diferencial y su condición como sujetos de derecho? El asumir el rol de los niños como sujetos de derecho es necesario que uno como educador tenga en cuenta
la población en la cual se está enfocando el proceso de aprendizaje, si es una población rural, si es una población urbana, si es una población con necesidades educativas especiales, si es una población afrodescendiente, es una población indígena. Es necesario conocer ese contexto prioritario de la caracterización de la población. Segundo, es fundamental que nosotros tengamos los intereses de los niños. ¿Qué les gusta a los niños? Los niños hoy en día son muy audiovisuales. El tema de la música, las canciones, los videos son importantes para trabajar con ellos. Es importante el tema, lo plantean ahí, de sujetos de derecho. Los niños siempre son sujetos de derecho y es necesario que ellos aprendan esto en la comunidad, en la comunión con los otros niños, conviviendo con los otros niños. Porque cuando nosotros hablamos de valores y cuando hablamos de derechos, es importante que eso se aprendan y se vivencien en la relación que ellos tienen con los demás, porque es la manera más importante de enseñarles a los niños en esas primeras etapas de su infancia, la importancia de sus derechos, de aprender a convivir con los otros y desarrollar todas esas habilidades que los van a ayudar a ser responsables, autónomos, tolerantes, respetuosos, ¿sí? Que son como los valores fundamentales que son necesarios para vivir en convivencia. ¿Qué opina usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez e infancias? Estas categorías de niño, niña, infancia, niñez e infancias se han ido desarrollando a lo largo, pues, de cómo va evolucionando el tema de la información, las nuevas tendencias educativas, las nuevas investigaciones que se han hecho sobre el aprendizaje de los niños, también como el tema de sujetos de derechos. Pero lo más importante que uno tiene que tener como maestro es tener el respeto de cada una de las criaturas, saberlos respetar, saberlos identificar, diferenciar y valorarlos por lo que ellos son. Y enseñarlos a eso, a respetarse a sí mismo y a valorar a los demás. Es necesario tener en cuenta estos postulados, pero no centrarnos tanto en hacer énfasis de pronto en estas concepciones como propias, porque pues el niño en esa edad no, no comprende mucho. Lo importante es que el adulto nosotros lo tengamos claro y, como digo, lo importante es tener claridad sobre qué estamos haciendo con los niños, cuál es la prioridad que hacemos, cómo desarrollamos las actividades, cómo desarrollamos los procesos con los niños con el fin de respetarlos como sujetos de derechos desde estos postulados y estas concepciones que se han desarrollado a lo largo de la evolución también del conocimiento, de la información. Pero lo más fundamental de todo es el respeto que nosotros le demos como adulto a los niños y que los niños también en esa vivencia de respeto que ellos ven, que nosotros los adultos manejamos con los pares, también manejamos con ellos, con los padres de familia, con el entorno en el cual el niño se desenvuelve, ellos lo van aprendiendo a adquirir y estas concepciones también se van a trabajar desde el tema del respeto, la tolerancia, la reciprocidad, que yo pienso que es lo más importante. En el programa de licenciatura en educación infantil de la UNAD le apostamos al concepto infancia, toda vez que se reconocen posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo y en esa medida se plantea como centro del proceso formativo de nuestro programa la necesidad de comprenderlas, potenciarlas y hacerlas sujetos de trabajo académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿Cómo cree usted que esta apuesta conceptual contribuye a la atención integral y el enfoque diferencial para trabajar con esa diversidad infantil? Me gusta que en el programa de licenciatura se tome esa concepción de infancias, porque es una concepción que reúne, no caracteriza de manera global a la población, al niño o a la niña sin hacer diferencia entre ellos, porque tenemos que llegar a eso, a la comunión, a la comunidad, a generar un consenso único y partir de ahí para desarrollar los procesos de aprendizaje, porque nosotros buscamos que nuestras aulas sean democráticas, participativas, estén llenas de respeto, de tolerancia, de apoyo, de cooperativismo. Entonces, esta concepción va a ayudar a eso, a saber que
tenemos algo en común, pero también tenemos diferencias que debemos saberlas respetar para seguir trabajando en esa comunidad, que es muy importante fortalecer esto en los niños pequeños, en los niños de primera infancia, porque ellos a lo largo de su vida escolar, del desarrollo en su entorno familiar, en su entorno social, lo van a ir también vivenciando y van a ser esos sujetos cargados de ese potencial de valores, de ese potencial de actitudes que les van a permitir aprender de los demás, aprender con los demás, ¿cierto? Que es fundamental en un aprendizaje significativo para los niños. Desde su experiencia docente y su formación académica, ¿considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género? ¿Por qué? Cuando hablamos de diversidad en el aula, en todas las aulas hay diversidad, no solamente los niños que tienen necesidades educativas especiales o capacidades excepcionales o discapacidades, son niños a los cuales se les tiene que tener en cuenta. El proceso de educación debe, desde cuando se planea la actividad formativa o el proceso académico que se va a desarrollar, se debe pensar en que todos los niños tienen diversas formas de aprendizaje, diversas maneras de comportarse, diversas experiencias, gustos e intereses con el aprendizaje, con el contenido, con la experiencia que voy a trabajar con ellos. Entonces, de esta manera, la planeación de la clase o la planeación de la actividad pedagógica que se va a desarrollar debe estar pensada brindando diversas estrategias para entregar la información atendiendo a los diversos canales que tienen los niños. Algunos niños son auditivos, psicomotores, otros son visuales, entonces uno tiene que ubicar esos canales por los cuales los niños van a recibir esa información de tal manera que se llegue a todos. Por eso las actividades deben ser variadas, las actividades deben ser dinámicas, las actividades se deben estar cambiando en un aula regularmente cada 10 minutos se tiene que estar cambiando la actividad con los niños, dado que los niños se van a cansar. Habrá el niño con TDAH que no va a estar más de 5 minutos desarrollando una actividad porque sus condiciones no le dan. También es importante para atender a esta diversidad el trabajo por pares o el trabajo cooperativo. Entonces, ¿cómo ubico estratégicamente las parejas teniendo en cuenta a fines de los niños, quienes se llevan bien, quienes trabajan bien, con quienes sí, quién le puede apoyar, porque también es necesario que en el aula hayan aquellos estudiantes que apoyan a los otros estudiantes que de pronto no tienen la habilidad o la rapidez para desarrollar las actividades. Entonces, pensar en todo esto, diversificar las actividades, diversificar la presentación de la información, hacer trabajo cooperativo, el docente siempre como un orientador, acompañar, el docente tiene que estar acompañando a cada estudiante, no es el docente que se sienta en la silla solamente a ver qué están haciendo, sino que uno tiene que ir, parar, pasar por cada niño, cómo te sientes, cómo vas, qué se te dificulta, tú motivándolo, lo estás haciendo bien, lo puedes mejorar. O sea, todo ese acompañamiento que uno hace en el aula logra vencer estas barreras de aprendizaje que tienen los niños y logra que los niños desarrollen la actividad. No todos la van a desarrollar de la misma manera, al mismo tiempo o con la misma habilidad, pero del acompañamiento efectivo del educador se logra que el niño se logra que el niño adquiera esos aprendizajes o desarrolle esa habilidad, esa competencia que estamos trabajando en esa clase o en ese momento de aprendizaje. Así desarrollo las actividades. Prácticamente, pues yo trabajo con escuela nueva, tengo los 6 grados en un solo salón, entonces eso me ha funcionado para atender a todos los grados y atender a cada niño en su particularidad. ¿Cómo trabaja usted con la diversidad de los niños, individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo? Cuando hablamos de diversidad en el aula, en todas las aulas
hay diversidad. No solamente los niños que tienen necesidades educativas especiales o capacidades excepcionales o discapacidades son niños a los cuales se les tiene que tener en cuenta. El proceso de educación debe, desde cuando se planea la actividad formativa o el proceso académico que se va a desarrollar, se debe pensar en que todos los niños tienen diversas formas de aprendizaje, diversas maneras de comportarse, diversas experiencias, gustos e intereses con el aprendizaje, con el contenido, con la experiencia que voy a trabajar con ellos. Entonces, de esta manera, la planeación de la clase o la planeación de la actividad pedagógica que se va a desarrollar debe estar pensada brindando diversas estrategias para entregar la información atendiendo a los diversos canales que tienen los niños. Algunos niños son auditivos, psicomotores, otros son visuales, entonces uno tiene que ubicar esos canales por los cuales los niños van a recibir esa información de tal manera que se llegue a todos. Por eso las actividades deben ser variadas, las actividades deben ser dinámicas, las actividades se deben estar cambiando en un aula regularmente cada 10 minutos se tiene que estar cambiando la actividad con los niños, dado que los niños se van a cansar, habrá el niño con TDAH que no va a estar más de 5 minutos desarrollando una actividad porque sus condiciones no le dan. También es importante para atender a esta diversidad el trabajo por pares o el trabajo cooperativo. Entonces, ¿cómo ubico estratégicamente las parejas teniendo en cuenta a fines de los niños, quienes se llevan bien, quienes trabajan bien, con quienes sí, quién le puede apoyar, porque también es necesario que en el aula hayan aquellos estudiantes que apoyan a los otros estudiantes que de pronto no tienen la habilidad o la rapidez para desarrollar las actividades. Entonces, pensar en todo esto, diversificar las actividades, diversificar la presentación de la información, hacer trabajo cooperativo, el docente siempre como un orientador, acompañar, el docente tiene que estar acompañando a cada estudiante, no es el docente que se sienta en la silla solamente a ver qué están haciendo, sino que uno tiene que ir, parar, pasar por cada niño, cómo te sientes, cómo vas, qué se te dificulta, tú motivándolo, lo estás haciendo bien, lo puedes mejorar, o sea, todo ese acompañamiento que uno hace en el aula logra vencer estas barreras de aprendizaje que tienen los niños y logra que los niños desarrollen la actividad. No todos la van a desarrollar de la misma manera, al mismo tiempo o con la misma habilidad, pero del acompañamiento efectivo del educador se logra que el niño adquiera esos aprendizajes o desarrolle esa habilidad, esa competencia que estamos trabajando en esa clase o en ese momento de aprendizaje. Así desarrollo las actividades. Prácticamente, pues yo trabajo con escuela nueva, tengo los 6 grados en un solo salón, entonces eso me ha funcionado para atender a todos los grados y atender a cada niño en su particularidad. ¿Considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de información y la comunicación? ¿Por qué? Gracias a Dios tuve una formación muy sólida. Esa formación inició con un estudio en la normal. Las normales por el año 2000 en su época se destacaban mucho en la formación de esos maestros. Entonces tuve unas profesoras de didáctica y pedagogía muy buenas. Luego empecé a trabajar en un colegio privado con los salesianos. Conocí la pedagogía del sistema preventivo, en un elemento también muy formativo de acompañamiento significativo, acompañar al niño en todos los procesos, en todas las etapas. Mi licenciatura, mi maestría en pedagogía también con la Santo Tomás. Entonces, los estudios de la mano de la experiencia que he tenido tanto en el sector privado como en el sector oficial, me han ayudado para ir fortaleciendo más mi vocación de ser de educadora y también vencer cada uno de los retos que se me presentan a lo largo, pues, de mi experiencia como educadora. Pero sí la formación es muy importante, la formación en pedagogía, en didáctica, en estrategias de aprendizaje, herramientas
hoy en día es muy necesario que nosotros tengamos en cuenta que a los niños es necesario movilizarlos dentro del aula. Los niños no pueden estar quietos, sentados todo el tiempo. Es necesario hacer pausas activas, utilizar herramientas audiovisuales, el trabajo cooperativo, el trabajo con pares, el desarrollo de contenidos, de habilidades, de competencias a través, por ejemplo, de las herramientas artísticas. A los niños les gusta mucho el arte, la pintura, el recortado, el completado. Entonces, ¿cómo a través del arte podemos también generar procesos de aprendizaje? A los niños les gusta mucho el tema de la parte física, la educación física. ¿Cómo a través de la educación física podemos generar aprendizajes de matemáticas, aprendizajes de lenguaje? Entonces, ¿cómo hacer esa interdisciplinaridad con aquellas áreas que les gustan a los niños, los motivan y de esta manera generamos esos aprendizajes en el aula? Hoy en día el tema de los experimentos también les llama mucho la atención a los niños, porque los niños son muy visuales, entonces esto les gusta mucho ese tema de experimentar, y como ellos están cercanos también al tema del internet, de las redes y todo, se ve mucho experimentos educativos. Entonces también cómo incluimos eso dentro del aula, cómo traemos eso que el niño está viendo en el contexto, cómo lo incluimos dentro del aula, porque muchas veces buscamos que la escuela es como un nicho pedagógico cerrado que no permite que el elemento cultural, el elemento social, el elemento familiar permee esa cultura de la escuela, y la escuela debe abrirse a lo que está pasando en la realidad, todo el tema de la internet, la información, los videos, la comunicación, el desarrollo de habilidades. No solamente es enseñar contenidos como tal, sino generar competencias en los niños. Entonces siento que la experiencia que he tenido de la mano de la formación me han ayudado mucho. Cada día en la escuela uno con los niños aprende muchas cosas. Uno plantea una actividad y dice, bueno, esta actividad me funcionó por esto y por esto, esta no me funcionó, debo cambiarla, debo replantearla, me pasó esto, este grupo de niños no me funciona así trabajando, tengo que cambiarlo, tengo que organizar. Entonces, todos esos son aprendizajes que si el profesor está abierto a hacer la reflexión de su quehacer pedagógico diariamente o semanalmente, le van a ayudar para mejorar su práctica pedagógica día a día y así de esta manera obtener mejores resultados. El profesor va a estar más tranquilo, más contento, más satisfecho con su trabajo, y los niños van a estar felices de estar en la escuela, porque es importante que la escuela sea un elemento seguro para los niños y también sea un elemento de felicidad, que el niño quiera venir a la escuela, que el niño le guste estar en la escuela. Y también de esta manera las familias van a estar tranquilas porque sienten que el proceso que estamos desarrollando con los niños es adecuado, es pertinente, es oportuno. En su rol docente, ¿qué estrategias o acciones genera para involucrar a los niños y niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? Si no es así, ¿qué opina sobre las controversias de los niños y niñas en el mundo digital y la exclusión tecnológica? Esta pregunta octava sobre la inclusión de los elementos tecnológicos ha generado mucha controversia en nuestro círculo educativo, porque hay educadores muy reacios al tema de permitir que eso ingrese al aula educativa. Como decía en la respuesta anterior, se crea un nicho cerrado y no se permite que el elemento cultural permee ese nicho escolar. Es necesario que ese nicho escolar que nosotros construimos con nuestros niños, con nuestra comunidad de aprendizaje, esté permeado por ese elemento comunicativo, digital, de información que está, porque nosotros no podemos seguir preparando a unos niños para el siglo XIX cuando los niños van a empezar a vivir en el siglo XXI, estamos terminando el siglo XXI, el siglo XXII prácticamente. Entonces, nosotros no podemos pensar en una educación para el siglo XIX cuando estamos en otro siglo. Muchas veces se nos hace pensar en pruebas, saber y en resultados, pero es necesario pensar en qué es lo que necesita mi comunidad educativa en este momento, a qué le puedo apuntar, qué es lo que quiero yo desarrollar en esta comunidad educativa y cómo la tecnología, la información, la internet me puede ayudar a mí a optimizar esos procesos. No debe ser mi enemigo, sino mi aliado.
Y es necesario también educar a las familias en el manejo adecuado de estos dispositivos, en el manejo adecuado de estas herramientas tecnológicas que son necesarias y fundamentales que las tengamos en nuestras escuelas. No podemos cerrar las puertas a estas herramientas, sino que los maestros debemos vencer esos temores que tenemos, porque los maestros tenemos temor a las redes, tenemos temor a las plataformas, tenemos, ¿por qué? Porque todo lo que es nuevo genera desconocimiento y desgraciadamente a los educadores nos hace falta entrar en estas redes, desvirtuar de pronto tantos paradigmas negativos que se tienen y buscar lo educativo y buscar lo positivo. Y eso es lo que le vamos a enseñar a nuestros niños. De esa manera es que le vamos a conectar a nuestros niños, pero es necesario incluir esos elementos tecnológicos, culturales, ¿sí? Actuales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y más con los pequeños, que son niños que son como esponjitas. A través de los sentidos están percibiendo en su casa que la mamá tiene su TikTok, la mamá ve TikTok. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el TikTok? No hay que satanizar las cosas, es solamente saberlas utilizar, saber conocer los límites de cada uno de estos elementos e incluirlos pedagógicamente dentro de los procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil? ¿Por qué? La satisfacción es definitivamente es ver que los niños llegan con una cara de felicidad a la escuela y se van con esa misma cara de felicidad de la escuela. Están contentos en el tiempo que están ahí. Les gustan las actividades que propongo. Hacen las actividades con gusto, con interés y actividad que propongo, actividad que el niño realiza en su totalidad. No importa que se demore más tiempo que los demás, pero la desarrolla en su totalidad. Eso para mí es una satisfacción como educadora. Y retos a los que me he enfrentado, claro, son muchos retos. Yo estuve trabajando en el sector privado, luego en el sector público, en el sector urbano, en el sector rural. He estado como en esos ámbitos, entonces eh, acomodarse a las situaciones, trabajar, por ejemplo, con escuela nueva, con los 6 grados, es un reto tremendo, porque es saber atenderlos a todos en la medida de las posibilidades y no dejar a ninguno desatendido. Que el niño, porque en la escuela nueva se propende mucho el tema de la independencia, que el niño va a su ritmo, el niño desarrolla autonomía escolar, pero ese tema de autonomía escolar es bastante fuerte, es bastante, como le dijera, tiene muchos retos para que un niño lo logre. Y entonces, ¿cómo estás con todos al mismo tiempo? Estás indicando, estás orientando. Entonces te vuelves un orientador, un facilitador para que el niño vaya desarrollando las cosas. ¿Cómo hacer de esas temáticas que son a veces tan cuadriculadas, tan tediosas que hay que dar? Cómo hacer que sean agradables, que les gusten a los niños, que sean fáciles, que aprendan. Cómo hacer de eso? ¿Cómo hacer, por ejemplo, del tema de la división algo chévere que les guste hacer? Entonces, cómo buscar concursos, cómo buscar material. Me gusta mucho el trabajo audiovisual, soy muy audiovisual. Los dibujitos, me gusta mucho trabajar con ellos. Soy de las profes que me siento en las tardes, dedico 2, 3 horas a preparar clases, qué les voy a hacer mañana, esta actividad, cómo la voy a dar, qué voy a hacer con esto, cómo, sí, o sea, cómo me gusta llegar con mi material preparado, con mis actividades hechas, pensadas, irles variando también las actividades para que no se cansen de las mismas actividades. Entonces es un reto estar a la vanguardia, también permitir que esos elementos tecnológicos ingresen al aula con manejo, con control, claro, buscar motivar a los niños todo el tiempo, que se sientan contentos, que se sientan felices, el manejo también de los valores, porque es necesario el respeto, la tolerancia, el diálogo, cuando a veces hay elementos de pautas de crianza que en casa no se manejan muy bien. Tengo chicos con dificultades de comportamiento, tengo chicos huérfanos que lo único que tenían era su mamá, la perdieron. Entonces, ¿cómo saber acompañar a cada niño en su necesidad? Muchas veces pensar que de pronto el estar en la escuela hace que el niño de pronto olvide un poco lo que pasa en casa. Entonces, ¿cómo hacer que esas 6 horas que están conmigo sean agradables, les gusten y se sientan bien, se sientan satisfechos? Entonces, es un desafío diario, es un desafío diario.
pensar y cada día me enamoro más de lo que hago, me gusta más, pero la verdad que es el elemento demasiado agotador. ¿Aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo lo hace? El elemento de investigación lo trabajo a través del aprendizaje de los sentidos, mucho de la exploración, qué veo, qué escucho, qué percibo, qué el tacto, ¿sí? ¿Qué sé sobre esto? Preguntas, sí, preguntitas rápidas. Su merced que sabe sobre esto, entonces eso ayuda al niño como a hacerse preguntas, a cuestionarse, porque eso es necesario, que el elemento del cuestionamiento dentro del proceso de aprendizaje esté activo. Eso va ayudando. El tema también de los experimentos ayuda mucho a los niños con ese tema investigativo. Voy a buscar, voy a preguntar, voy a indagar. Yo quiero hacer un experimento, yo quiero hacer esto, ¿sí? Solamente que los educadores nos hace falta mucho documentar esas experiencias significativas, pero investigación se hace en el aula educativa. Utilizamos principalmente la investigación acción participativa porque nosotros vemos que hay una dificultad. Yo veo que este niño tiene una dificultad, una falencia, se le dificulta cierto proceso de lectura, de escritura, de producción textual. Entonces, que le empiezo a aplicar ciertas herramientas, ciertas técnicas, ciertas actividades puntualmente, ¿sí? Para que el niño vaya desarrollando esas habilidades. Bueno, esto me funcionó, esto no me funcionó. Eso es investigación. Entonces vamos cotejando, vamos viendo esta estrategia, esta herramienta que apliqué con el niño, si fue significativa, no fue significativa, ¿por qué? Y por ejemplo, si yo veo que esta herramienta me sirve para el aprendizaje de la lectura y la escritura, la voy como a formalizar un poco y ya la empiezo a trabajar con los demás. Por ejemplo, yo tengo un material que he desarrollado para el aprendizaje de lectura y escritura en grado primero y grado segundo, porque yo trabajo, no trabajo el método silábico, yo trabajo el método global. Entonces, ¿cómo empiezo a desarrollar ya? Y voy haciendo mi material y sé que eso me funciona y me ha funcionado. Y entonces ya uno va estandarizando esos procesos. Entonces, eso es la investigación. ¿Qué me funciona? Empiezo a, a cotejar, a revisar, a, a identificar qué estrategias pedagógicas me están sirviendo para resolver esta falencia que vi, cómo la aplico y la voy evaluando. Lo mismo en el tema de convivencia. Cuando los niños van creciendo y más cuando venimos de tan diversos hogares tan diversos, entonces el tema de convivencia muchas veces en el aula se torna complejo. Está el niño manipulador, ¿sí? Está el niño manipulable. Está el niño inquieto que no se queda quieto un instante, la profe tiene que estarlo viendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo tú empiezas a actuar o a tomar ciertas medidas a ver si eso sí me funciona, no me funciona? El simple hecho de cambiarlo de puesto. Lo cambio de puesto, veo si funcionó o no funcionó. Entonces, ya estoy haciendo un ejercicio de investigación. Aplico una estrategia, veo si me funciona o no me funciona, la evalúo y si no, la cambio. Entonces, eso es investigación en el aula. Cómo nosotros, de acuerdo con las dificultades que vemos en el aula, las necesidades más que dificultades del contexto escolar, aplicamos diversas estrategias y las vamos categorizando cuáles me funcionan, cuáles no me funcionan de acuerdo con la población. Entonces, investigación hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no somos rigurosos nosotros en el tema de escribir, de tener esa memoria, de tener ese elemento de formalizar esos procesos de investigación, pero en la educación, la investigación siempre será la aliada de cada uno de nosotros los educadores. Y es necesario que la investigación se desarrolle en las salas educativas con el fin de que el educador reflexione sobre su práctica pedagógica, como lo decía anteriormente, y plantee nuevas estrategias, nuevas herramientas que le permitan mejorar la práctica pedagógica con el fin de formar mejor a los estudiantes buscando siempre el desarrollo de habilidades, el desarrollo de competencias cognitivas, sociales, afectivas, emocionales, porque es necesario que nuestros niños generemos adultos, adultos emocionalmente estables o estables emocionalmente, porque tengamos en cuenta que hoy en día uno de los problemas más complejos que está viviendo la adolescencia y la adultez es el tema emocional. Nos falta estabilidad emocional. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental que debemos trabajar desde la primera infancia, la estabilidad emocional, las emociones con los niños. Es fundamental aprender a reconocerlas, aprender a vivirlas, a sentirlas y a saber que hacen parte de nuestra vida y
y que nos van a acompañar toda nuestra vida y también son fundamentales a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Esto es, o sea, eso suma más, o sea, viene un elemento que suma al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es necesario que nosotros los educadores también estemos en constante innovación, en constante actualización pedagógica. El hecho de estar en un ambiente rural retirado como el de Santa Elena de Lopón no nos impide estar actualizados. Hoy en día nos podemos actualizar a través de las plataformas de TikTok. ¿Qué otras cosas están haciendo los profesores? A mí me gusta verlos y mire, esta actividad la hizo este profesor, a replicar aquí en mi escuela, cómo me fue, no me fue, me gusta, le hago ciertos ajustes. Sí, entonces, ¿cómo de esa manera nos estamos actualizando? Y también con las nuevas tendencias pedagógicas, cognitivas, afectivas, que están generando cuestionamientos al proceso de enseñanza-aprendizaje y que nosotros los educadores debemos estar abiertos a replantear, a repensar nuestra práctica pedagógica desde las necesidades de nuestras comunidades educativas. Bueno, profe Johanna, muchas gracias por colaborarme en esta entrevista, por sacar un rato de su tiempo para colaborarme. Le agradezco mucho. Gracias por estar siempre dispuesta a colaborar. Agradezco mucho esta oportunidad de la Universidad Nacional abierta y a distancia bajo este programa que está formando a estas educadoras y educadores que bajo esa percepción de vocación de la formación de las niñas y los niños en su primera infancia, nos permite a educadores tener este diálogo asertivo con ellos, charlar un poco de lo que ha sido nuestra experiencia, aclarar dudas también con ellos y comentar el quehacer pedagógico diario. Es una oportunidad muy bonita para nosotros también hacer catarsis sobre nuestro proceso, reflexión y también hacer aportes significativos en el proceso de formación de estos estudiantes. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por tenerme en cuenta y estáis dispuesta, abierta a otras opciones y oportunidades para colaborar con las estudiantes y los estudiantes que se encuentran en formación en esta carrera. Muchas gracias.